El siguiente producto audiovisual fue creado con la colaboración de la doctora Cindy Alexa Copete y quien les habla, César Augusto Cañón Vargas, del curso 10E para la clase de Filosofía del Derecho en la Corporación Universitaria Republicana. Debate entre positivismo y la norma básica. Para estos dos grandes estudiosos del derecho, reconocidos por sus importantes legados y por sus grandes aportes al análisis y estudio de la ciencia del derecho, cada uno con diferente posición respecto del criterio de la norma básica, como podemos apreciar por sus marcadas tesis. En este aspecto, Hart la denomina como regla de reconocimiento, que se establece básicamente en conceptos sociológicos respecto de la simple aceptación social. Mientras que para Kelsen, todo se basa en la imperativa idea de la norma básica, una perspectiva enteramente formalista, pero al final ambas teorías buscan la aplicación de lo característicamente jurídico. Para la amplia comprensión de Hart, existen dos clases de normas, unas que son prejurídicas y otras que obedecen a un estado completamente jurídico. Para Hart, los fundamentos del derecho se encuentran determinados como regla de reconocimiento, que serán esas mismas reglas obligatorias a su vez que determinan los fundamentos del sistema jurídico. Para Hart, lo que se hace relevante y aplicable a una norma es su nivel de reconocimiento a nivel social. Este concepto toma relevancia toda vez que Hart explica la manera en que puede ser utilizado de forma eficiente. Esa que él denomina la regla de reconocimiento, que ha sido resultado de su experiencia en el campo social. Tiene sus bases en los conceptos morales, la costumbre y una aplicación de normas que son aprobadas en su mayoría por la masa social y que según su criterio son en verdad las bases formadoras del segundo orden de normas que a su vez modifican a las que considera normas primarias, las cuales prescriben la norma inicial por acción u omisión para poder ser aplicadas en el contexto jurídico. Esas normas primarias en las cuales el ser humano tiene poca probabilidad de escogencia, pues son normas nacidas de la misma esencia de la comunidad, son inherentes al ser humano y deben ser estrictamente obedecidas por el orden social, enfocadas en la propia naturaleza humana. Se convierten en muy importantes para el ejercicio de la sana convivencia, evitando la violencia, el crimen en general o el simple abuso por parte de sujetos que ostenten poder dentro de la sociedad. Mientras que las reglas de segundo orden pueden modificar esas primeras, llamadas también las del grupo primario, afectándolas de manera radical, modificándolas, extinguiéndolas y por su compleja naturaleza pueden crear o modificar deberes y obligaciones. Pero se crean ciertos vacíos normativos en esa norma primaria, tal como lo plantea Hart, pues esa manera imprecisa de los límites y los alcances de las normas de origen sociológico y en formas que a su vez podrían derivar formas que generan disputas al momento de su aplicación práctica, por lo cual se traslada toda esa normatividad primaria y normas de carácter secundario que procura cubrir de juridicidad a esas elementales normas para poder buscar y asegurar su continuidad. Ese manejo sería un manejo gradual, tal como lo plantea Hart, y sugiere que para la corrección de los defectos de las normas primarias se puede intentar la creación de ciertas normas de reconocimiento. Esta obediencia en realidad a un orden de subordinación y primacía de relativas normas que generan un reconocimiento. Este recurre a una constitución escrita, un ejercicio legislativo, la jurisprudencia o la costumbre. Hart confía en que esta regla de reconocimiento logre llevar con relatividad facilidad al desarrollo cuando se adecúen cambios con la aplicación de las normas primarias. De otro lado, Kelsen, de su obra La teoría pura del derecho, intenta
plasmar un carácter científico, con lo cual guiarse de manera correcta dentro de la práctica de la misma ciencia del derecho. Un estudio estructurado con un objetivo que especifica y busca hallar la realidad de la norma positiva con relación a la ciencia del derecho. No obstante, existen otras normas o otras teorías, como la teoría iusnaturalista, que se esfuerza por contradecir al derecho positivo desde sus bases iusnaturalistas, teniendo en cuenta que la ciencia del derecho se basa no solo en supuestos fácticos como lo es el arquetipo de las ideologías que pueden trascender como un fruto de la voluntad, pero que jamás en realidad como la ciencia del derecho. Esta misma ciencia, de manera significativa, se separa del concepto natural, que se encuentra en esa esencia que intenta explicar generalidades con el principio meramente naturalista, cuando para hallar lógica recurre al principio de causalidad. Es bien cierto que este principio es funcional respecto a los hechos de la naturaleza. Debemos tener en cuenta que por su desarrollo es fácil descubrir al ser meramente hechos de la naturaleza. Carecen de toda voluntad, por lo cual no se puede vincular de ninguna manera a un premio o una sanción. Este limita de manera circunstancial a emitir un concepto sobre la causa y el efecto, pues la causa en derecho no necesariamente nos arroja a la creación de un efecto. Para poder calificar un comportamiento donde exista la concurrencia del efecto o daño causado, a quien se le pueda atribuir de culpa, tiene que de manera imprescindible acceder al elemento evolutivo. Elemento evolutivo que cambia las reglas de esa teoría causalista, por lo cual y bajo la necesidad de encontrar ese enlace entre causa y efecto, arroja como resultado absoluto una recompensa o un castigo. En consiguiente, tendremos que acudir al elemento de la imputación. En este específico caso, ya no interviene la ley natural, sino una regla de derecho que establece una directa relación entre los dos elementos, causa y efecto. Ejemplo de esta causa-relación es el hurto. No es la causa de la sanción como tampoco la sanción es el efecto. El resultado del acto punible, para que haya o exista una relación entre acto punible y sanción, debe mediar un acto voluntario por parte del hombre, al cual se le ha considerado o se ha llamado imputación. No persevera la sanción por sí sola. Es necesaria que exista la voluntad humana, tanto en el hecho delictivo como en el elemento que busca calificar esa conducta de ese infractor.